Feliz Domingo de Ramos de la Pasión del Señor tengan todos ustedes. Que la paz reine en sus hogares y sea extenso a todas sus familias y al mundo entero. El día de hoy, domingo 5 de abril, vamos a meditar juntos sobre esa entrada de Jesús a Jerusalén. Esa entrada de Jesús que narran San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los cuatro evangelistas lo describen de distintas formas, dándoles algunos toques distintos a cada una de sus narraciones en los evangelios. Vamos a centrarnos básicamente en lo que todos conocemos y que hoy, Domingo de Ramos, debemos de reflexionar. No cabe duda que en aquel entonces los grandes personajes de aquella época entraban triunfantes después de las batallas o cuando habían conquistado territorios, acostumbraban a entrar a las ciudades y comunidades en sus majestuosos caballos, con ostentosos atuendos y armaduras y con unos grandes desfiles. Pero en cambio, Jesús de Nazaret, sabiendo lo que la gente lo estaba esperando y lo que ese milagro como el de Lázaro y otros más habían hecho en toda la población, y esa expectativa que había, llegó el momento en que Jesús, para que se cumpliera la palabra en Zacarías, él viene y dice y manda a los apóstoles a traerle un burro. Un burro que en un momento dado el Señor iba a anunciarle a toda esta gente no solamente la paz, sino que iba a tener una entrada triunfante, entre comillas, pero muy humilde. El Señor manda a pedir prestado un burro para que se cumpla la palabra, pero con un gran significado. Ese gran significado que Jesús nos da en que Él no tenía, Él personalmente, pero ni un burro. Dice la palabra que Él tampoco no tenía nada, ni aún así la piedra donde Él recostaba su cabeza para dormir. Y sin embargo, vamos a decirlo, Él ingresa a Jerusalén donde toda la gente lo esperaba, pero muchas de esas personas estaban confundidas. Ellos lo que esperaban era a su rey, al rey que llegaría a liberarlos de esa opresión que tenían con Roma. Pero otros que ya lo habían visto, que ya lo habían seguido, que ya iban con él en el camino de estos seguidores de Jesús que iban junto con los profetas, lo esperaban ya con una esperanza. Pero acuérdense que en esa época en Jerusalén se iba a celebrar la Pascua y muchas personas de Jerusalén de alrededor y sus ciudades o sus pueblos llegaban a Jerusalén a congregarse para esas fiestas. Y muchos de los que estaban ahí, vamos a decirlo, eran personas no de ese lugar. Como peregrinos llegaban a ese lugar. Sin embargo, a ellos también ya habían llegado esos comentarios y esas situaciones de Jesús. Y ellos, juntos con los pobladores de Jerusalén, se contagian de esa alegría, de ese regocijo, y narran la palabra de Dios en estos cuatro evangelistas de que la gente, entre gritos de alegría, de hosana, ¿sí?, y entre vítores, etcétera, pues ellos le dan
la entrada o le dan la bienvenida al Señor a Jerusalén, que venía humildemente montado en un burro, ¿sí? Y que en un momento dado los apóstoles le dicen: Señor, y no los vas a callar, no los vas a detener. Y el Señor no quiso reprenderles, sino en cambio dice la palabra, el Señor llora. ¿Llora por qué, hermanos? Llora por Jerusalén y llora por las Jerusalén de hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron en aquel momento en que Dios mismo, hecho hombre, en Jesús de Nazaret, estaba llegando a visitarles. Hermano, hoy te pido que te alegres y que te regocijes igual, hoy domingo de Ramos, al igual que esos peregrinos. Acompaña a Jesús y acompañemos a Jesús, ¿sí? En este camino a su pasión y a su muerte. Pero también y sobremanera acompañemos a Jesús en la resurrección. Y más que eso, viviendo cada día de nuestras vidas esa Pascua, reconociéndolo a Él, encontrándote con Él, caminando con Él y siguiéndolo todos los días de tu vida, sabiendo, hermano y hermana que me escuchas, que Él vino a este mundo no solamente a liberarnos de la opresión del pecado, sino a darnos la salvación. Hermano y hermana, hoy ese tu libertador va camino a la cruz para ser tu Salvador y mi Salvador, para concedernos la vida eterna. Hoy esto es lo más importante, y en esta semana que arranca con este domingo de Ramos, acompañémonos de nuestra familia. Ahora que estamos reunidos en casa, en estas medidas de la pandemia del coronavirus, que nos tienen abriendo nuevas iglesias, nuevos templos se han abierto, dicen ahora. En toda esta semana lo hemos escuchado, hoy mismo el Padre lo decía en la misa de las 6:30 de la mañana. Gracias a Dios se han abierto muchos templos, se han abierto muchas iglesias, esas iglesias que tú y yo formamos en nuestros hogares. Reúnete con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus cercanos y queridos, y reflexionemos sobre este momento, sobre este pasaje que narran los 4 evangelistas. De aquí en adelante, en los 4 evangelistas, en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas y en San Juan, vas a ir encontrando estos pasajes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Toma tu Biblia, léela en familia, investiga, reflexiona y vive junto con Jesús este momento de su pasión, de su muerte en la cruz, pero sobre todo de la resurrección y de la Pascua eterna. Hermano, hermana que me escuchas, yo te pido de favor que hoy nos unamos como iglesia en todo el mundo, pero sobre todo en nuestra Guatemala, para pedirle al Señor que hoy también en esa cruz del Calvario quede clavado esta pandemia y todas estas situaciones que nos aquejan, no solamente en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida en este mundo. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y que podamos vivir esta Semana Santa de una forma santa. Gracias, Dios les bendice.